hablaba de la gran bestia pop. Yo tengo un animal político, pero un animal que es una bestia, más que pop es Nakan Pop, pero es una bestia política en muchas cosas, muchos lo quieren como ministro de Defensa, ha sido un gran diputado, para mí el mejor que tuvimos en toda la era kirchnerista, el mejor diputado que tuvimos se llama Agustín Rossi, un tipo que también ha sufrido los embates de algunas situaciones que estamos viviendo en la interna del partido, pero la primera pregunta es, ¿se terminó el kirchnerismo? No. Nosotros somos un movimiento político que ha tenido 12 años de gestión, que ha transformado claramente el país, que tiene líderes presentes. Yo cuando empecé a militar en el peronismo, que fue durante la dictadura, uno militaba por líderes que ya no estaban, Perón y Eva, y por una historia pasada, digamos, ¿no? Que era el peronismo del 45 al 55. Esta historia es una historia presente, es una historia que está muy fuerte, que está muy sostenida en el conjunto de los argentinos, ¿no? A mí me parece que en términos de proyecto político, el proyecto político podrá o no ganar elecciones, pero como proyecto va a seguir estando presente en el conjunto de los argentinos, ¿no? ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Eso siempre sucede, digamos, ¿no? Siempre sucede que hay procesos en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias. Pero nosotros el otro día me tocaba, esta semana, ¿no? Hablar de, como todos los 27 de octubre siempre me llaman y me preguntan por Néstor, ¿no? Entonces yo decía que Néstor resignificó la política en la Argentina, porque hasta Néstor, la política era una política mendicante. Ahora, La política y los políticos de la democracia eran políticos que venían a sostenerle los privilegios a las corporaciones. Néstor resignificó la política, le dio nuevamente el rol de transformación a la política, de herramienta transformadora, y puso esa herramienta transformadora al servicio de los intereses populares. ahora, Agustín, usted es uno de los que, y me consta porque manejo información, usted es uno de los que discutía con Kirchner de política. Con el propio Néstor Kirchner de política. Sí, en lo que se podía discutir con Néstor. Tenía un buen diálogo. Te daba mi mirada y daba mi... Pero daba posiciones políticas... Y daba mi mirada sobre todas las cosas, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera pensado Néstor de una elección como la del domingo que Scioli ganó por un escaso margen cuando por ahí se esperaba otro porcentaje? No, hubiese puesto a hacer lo mismo que hizo Cristina esta semana, digamos, ¿no? Poner la fuerza política militar claramente detrás del candidato, digamos, ¿no? Esto hay que tomarlo a Néstor. Néstor tiene una frase un hecho muy lindo que es que yo siempre lo tomé en cuenta, que es cuando Néstor perdemos las elecciones del 2009. Y Néstor, ¿te acordás? La primera salida que hace va a Parque Lezama, a una asamblea de carta abierta. Sí. En esa asamblea Néstor dice, yo estoy tranquilo, porque sé que el pueblo argentino no se va a olvidar de todo lo que hicimos. Eso decía Néstor en el 2009. Entonces, lo que hay que estar es tranquilo y apostar a nuestra gente y a nuestro pueblo, digamos, ¿no? Ahora, hay que mejorar claramente, porque la realidad es que tuvimos una elección. Hay dos cosas de esta elección que yo quiero decir. Primero, el hecho de que estemos a las puertas de un traspaso presidencial sin crisis, digamos, ¿no? Como hecho inédito. En la Argentina hay estabilidad política, hay estabilidad económica, hay estabilidad social. Más el hecho de tener 6 candidatos a presidentes en la elección del 25 y una multiplicidad de candidaturas que bajaban de cada uno de esos candidatos a presidente, hizo que por un lado la comunicación política no fuese lo contundente que tenía que ser, porque quedaba diluida en algún momento, porque parecía que todo era un gran ruido, las propagandas políticas, y por el otro lado hizo que muchos argentinos fueran a votar pensando que era todo lo mismo, y que si votaba a un candidato u otro candidato, en realidad no pasaba nada. Bueno, yo creo que de acá al 22 de noviembre nuestras posibilidades de éxito electoral son directamente proporcionales al grado de diferenciación que tengamos entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. No nosotros que sabemos que existen las diferencias, sino el conjunto de la sociedad, el conjunto del pueblo argentino. También hay que pensar en un laburo territorial distinto.
desde las intendencias, del laburo de los jefes territoriales, que algunos han trabajado muy bien, no se puede meter a todo en la misma bolsa, otros yo creo, conociendo el peronismo de adentro, que podrían haber hecho un esfuercito más, así que como era una primera vuelta y como el candidato no era un Kirchner y como había un montón de cuestiones que políticamente por ahí a muchos no terminaban de cerrar, no dieron todo lo que se podía dar, me refiero a intendente y me refiero a cierto sector de la juventud, que por ahí van a tener que redoblar en esta segunda vuelta. Cristina lo dijo esta semana, una militancia inteligente. O sea, una militancia inteligente. Nos faltó un grado de inteligencia que me parece que está claro. Teníamos 8 o 9 puntos arriba, no digo los 10 puntos, pero teníamos 8 o 9 puntos arriba, ganamos por 2,5, algo no se hizo bien. Bueno, pero nosotros somos esa fuerza militante, hay que, como vos decís, hay que ponerla, hay que utilizarla bien en sentido positivo. Yo siempre digo que si hay algo que nos diferencia a nosotros del resto de los espacios políticos es esa fuerza militante. Somos el espacio político, el partido político que mayor cantidad de militantes y mejor calidad de militantes tiene a lo largo y ancho de la Argentina. Ahora, esa fuerza política tiene que ser una fuerza que esté puesta desde el centro del dispositivo político hacia afuera. Se tiene que movilizar también. Hay que hacer, yo hace años que vengo diciendo esto, hay que hacer más política con los otros y menos políticas con nosotros, digamos, ¿no? Porque en realidad muchas veces la dinámica propia interna de un espacio político tan grande te hace perder de que uno tiene que hacer política desde los márgenes del espacio político hacia afuera. Y esto es lo que tenemos que hacer en estos 22 días. Esto es lo que tienen que hacer cada uno de los compañeros, cada uno de los militantes. En un punto. Usted y yo somos dos muchachos que no nos cocinamos en el primer hervor, no nacimos con Néstor a la política, lamentablemente, porque Néstor le ha dado un redinamismo, como dijo usted, pero venimos de anteriores procesos del peronismo, y mover la estructura peronista, si no tenés un liderazgo muy marcado, que por ahí es lo que le pudo haber faltado a Scioli a nivel carisma, y creo que ahora sí se está mostrando un poco más abierto, un poco más a nivel de gestión, mover el aparato peronista no es fácil. Los muchachos no se mueven fácil. Sí, yo no, yo creo que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Me parece que es otra elección, y esto lo dijo tanto Cristina como lo dijo Scioli inmediatamente después de terminada la elección. Y esta es una elección entre dos, y en esta elección entre dos debe quedar claro que los dos expresan proyectos políticos diferentes, de que el macrismo viene a ser exactamente lo contrario a lo que nosotros sostuvimos durante todos estos años. Entonces, al estar tan claro, al estar tan en blanco y negro, lo que son los escenarios políticos y lo que es el posicionamiento de cada uno de los candidatos, a mí me parece que sin ninguna duda esto también va a generar un fuerte impulso y correa de transmisión en nuestros militantes, que van a salir, yo noto que hay muchísimos compañeros que quizás por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, o porque nos confiamos en términos generales del resultado electoral, van a salir a militar muchísimo, con muchísima energía y muchísima fuerza los días que faltan, digamos. Yo creo que hubo algo de confianza, como dice usted. Yo creo que en algún momento nos dormimos un poco. Sí, bueno, pero ya está, digamos, ¿no? Esto es, hay que poner, terminó la elección del 25, punto y seguido, o punto y aparte, como te guste decir, que de última la ganamos. Y agarrar y trabajar fuertemente para el 22, ¿no? Con toda la energía, ¿no? ¿Y qué es lo que le falta a Scioli para convencer al votante peronista, por ejemplo, de Massa? No, yo creo que no le falta nada. Creo que lo que hay que transmitir claramente el mensaje. Nosotros tenemos dos colectivos sobre los cuales tenemos que trabajar. Uno es el de los peronistas que no nos votaron, que votaron a Massa, que votaron a Rodríguez A, que tuvieron otras alternativas políticas. A esos hay que decirles claramente que el candidato donde ellos van a sentirse mejor representados, en donde sus valores, sus principios van a estar mejor representados con Daniel Scioli. Macri es un candidato genéticamente antiperonista. Podrá inaugurar 200 bustos, 200 monumentos, pero va a seguir siendo claramente un candidato antiperonista. Y el otro colectivo es el colectivo que genéricamente uno llama los progresistas, digamos, ¿no? Y no estoy hablando de una categoría ni política, menos aún partidaria. Estoy hablando de una mirada sociológica, digamos, ¿no? ¿Quién es progresista en la Argentina? ¿Es el hombre o la mujer
que valora la educación pública, que está contento con tener un sistema universitario de ingreso irrestricto y gratuito, que entiende que el Estado tiene que estar presente en determinados lugares y bajo determinadas circunstancias, apoyando a aquellos sectores que más lo necesiten, que tiene una mirada positiva de la salud pública, que sabe en términos generales... De la defensa de las fronteras. De la defensa de la frontera, pero que te lo sabe lograba que en términos generales, a él le va a ir bien si al país le va a ir bien, o sea que tiene una mirada colectiva, pero que también es celoso de sus libertades y garantías individuales. Bueno, a ese señor, que es señora, ese ciudadano, hombre o mujer, claramente progresista, nosotros tenemos que llegar a ellos y decirle, mirá, tus valores, tus principios van a estar mejor representados o más representados con Daniel Scioli que con Mauricio Macri, sin ninguna duda. Yo sé que ahora lo ¿no? importante es la elección de dentro de unos días y que es lo vital. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta política pues no me la puedo perder. Sí. ¿Massa quiere que Scioli pierda para transformarse en un posible nuevo conductor del peronismo? Massa quiere que Scioli no gane, lo ha dicho él. Por eso digamos, lo digo, ¿no? Si él tiene la especulación de volver al peronismo, la verdad como un conductor, es que no, como un ganador del... que nosotros no vamos a mirar, nadie va a mirar pasivamente un escenario de esa característica. Yo creo, voy a decir algo, digamos, ¿no? Yo creo que Massa tuvo errores y aciertos durante toda su campaña. En la post-campaña no para de cometer errores, porque está hablando como si hubiese ganado la elección. Y entró tercero. Es que él tiene un nivel, siente que ganó, tiene un nivel de soberbia en la expresión, en la descalificación de otro candidato. Scioli sacó 13 puntos, 14 puntos, 16 puntos más que él. En la descalificación, en tratar de ubicar el centro de la escena, ya está, Massa ya está. Massa no está en esta elección. Esta elección es Scioli o Macri. Entonces, lo que pase con Massa en el futuro político, y lo único cierto que dijo Massa es que nadie es dueño de los votos. Sí, digamos, pero la ¿no? única verdad es la realidad. Nadie es dueño de los votos, y yo estoy seguro que los votantes peronistas de Massa lo van a votar a Daniel Scioli. ¿Y los de la Sota? Los que son peronistas sí, pero hay también un voto en de la Sota que seguramente ya se debe haber ido a Macri, que es el que le dio el resultado electoral en la provincia de Córdoba, que es un voto claramente antikirchnerista, antiperonista. ¿Hay un voto claramente antikirchnerista fuerte? ¿Quién? ¿Hay un porcentaje de votos claramente antikirchnerista? Sin duda, sí, pero eso nosotros cuando ganó Cristina, con el 54%, había 46% que no nos votaron. Entonces, cuando uno dice que en las sociedades hay miradas progresistas y miradas conservadoras, esto se va a expresar en esta elección. Y esto existe, digo, hay familias que se constituyen con una mirada progresista y hay familias que se constituyen con una mirada conservadora. Hay familias en donde las relaciones son más horizontales, hay familias en donde las relaciones son más verticales. La familia de la relación más horizontal se va a apoyar en Daniel Scioli, no tengo sin duda en una relación más democrática. Aquel que tenga una mirada más de que la relación entre la pareja con los hijos es una relación de más disciplina, de mayor verticalidad, probablemente se siente más representado por Mauricio Macri. Esto va a ser así. Los sectores altos de la sociedad se van a sentir más representados por Mauricio Macri, lo han mostrado en esta... ¿Se van a sentir más representados o les va a convenir? Bueno, además... Porque no es lo mismo. Bueno, sí, los sectores Uno altos... puede votar por estar representado como lo hace el peronista, bueno, o puede votar por una cuestión del bolsillo. Bueno, eso es así. Que no está mal, es legítima, Eso es así, siempre existen intereses, digamos, ¿no? En este tipo de situaciones, sobre todo los sectores que tienen poder económico también están mirando a la hora de votación quién representa o mejor sus propios intereses económicos, que el problema es que a veces intentan confundirlo como los intereses del país y no son así, son los intereses de ellos. Son intereses propios. Son intereses ¿Cuánto propios. juegan los medios en esta elección, en este balotaje, donde ya quedan solo 2 boletas? Los medios han jugado un rol determinante durante todo el proceso. Sí, pero en este final, en el sprint final. No me parece que jueguen ni más ni menos importancia de lo que ha tenido anteriormente, digamos, ¿no? Quizás
atenuado, digamos, ¿no? Porque son dos candidatos y el grado de comunicación es mucho más claro, digamos, ¿no? Pero han jugado un rol sin ninguna duda, digamos, ¿no? Y las corporaciones esperan la llegada de Macri. Wall Street estaba contento con la elección en Argentina porque Macri ha hecho una buena elección, por ejemplo. Pero hoy me dicen que la empresa de Caputo ha aumentado sus acciones, el viernes sus acciones en la bolsa, digamos, ¿no? Hablamos de Nicolás Caputo, íntimo amigo de Mauricio Macri, que según Macri no leyó ninguna obra pública, todas eran de Tellerman. Macri, revisemos los papeles, por favor, Macri. Así que seguramente que eso va a existir, digamos, ¿no? El poder corporativo en general está mucho más cómodo con Mauricio Macri que en esta elección, digamos, ¿no? Esto me parece que va a ser claramente así. Y aquellos que hablaron de el diálogo, los tonos, como un elemento que a gran parte o a una parte de la clase media le afectó del kirchnerismo, ¿qué es lo que se puede esperar de Daniel Scioli? A mí me parece que las decisiones tienen que ser por las cosas importantes, no por las cosas que puedan ser. Un modo más o un modo menos no puede significar un voto en sentido al contrario de tus propios intereses. Entonces, esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacer, de que los ejes sobre los cuales se divida o se exprese el voto en la Argentina sean los ejes que importan claramente a la vida cotidiana de los argentinos. Con esto ¿qué quiero decir? Me parece que hay que sacar la elección el lugar de los modos, los colores, las cuestiones que son los globos, las cuestiones que son secundarias. Hay que hablar de ideología, hay que tensionar en el buen sentido ideológicamente el debate. Cuando se dice que se va a bajar impuestos indiscriminadamente, bueno, van a terminar tocando otras cuestiones que tienen que ver con políticas activas de contundencia social, digamos, ¿no? ¿Van a terminar tocando cuestiones o no los van a bajar? Porque la otra que nos estén mintiendo ahora es que no bajen nada. Bueno, o no bajen absolutamente nada. Tal vez digamos, el discurso de campaña, pero sepan que la guita va a quedar en el bolsillo. Son dos motivos, son dos situaciones, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que podemos perder planes sociales sin que bajen impuestos, ¿eh? No, podemos direccionar la guita a otra parte también, Sí, simplemente en los 90 pasó. Simplemente con devaluar estás bajando el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo y de las jubilaciones, claramente, digamos, ¿no? Porque te genera, con abrir las importaciones, vas a terminar destruyendo puestos de trabajo y con eso va a perder poder adquisitivo el salario real. ¿Y con el cepo qué hacemos? ¿Con el famoso dólar qué hacemos? El dólar hay que cuidarlo. Esta es la realidad. La Argentina no emite dólares. La Argentina produce dólares su economía. Y los dólares que produce su economía son los dólares que salen de la exportación, de los productos exportables argentinos. Con esos dólares que produce nuestra economía, nosotros tenemos que garantizar el pago de las importaciones para aquellos sectores que necesitan seguir importando desarrollo científico y tecnológico para seguir produciendo en la Argentina. Tenemos que garantizar los pagos de la deuda que venimos haciendo con una gran política de desendeudamiento. Tenemos que garantizar la posibilidad que aquellos argentinos que tengan la posibilidad de salir al exterior y de bajar al exterior tengan los dólares suficientes, y el gobierno ha establecido un porcentaje que vaya para dólar ahorro. Pero es razonable tener una administración racional de un recurso finito como son los dólares, digamos, ¿no? Esta es la realidad. La defensa, usted que conoce bien el tema, si asumiera un hombre como Macri, quiero un poco de especulación en esto, pero ¿qué es lo que usted espera que Macri haga con el ejército y con todo lo que tiene que ver con la defensa de las fronteras? ¿Qué puedo esperar de Macri? Lo que sucedió en los modelos económicos neoliberales, digamos, ¿no? Es que en general han producido, en la Argentina fundamentalmente en los 90, fue el procedimiento de mayor desmantelamiento. A eso me refiero. Desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Empezando por el desmantelamiento de todo lo que significa la industria para la defensa. Nosotros hemos reconstituido una industria en la Argentina, la industria de la defensa, que nos ha costado mucho y que la hemos reconstituido a partir de un gran esfuerzo. Y hoy tenemos polos científicos y tecnológicos muy importantes, ¿no? Fabricaciones militares, la Fábrica Argentina de Aviones, los astilleros, la relación entre Fuerzas Armadas
e INVAP. Entonces, me parece que sin ninguna duda, la mirada negativa, a mi criterio, de un gobierno de derecha va a apuntar fundamentalmente a desmantelar ese aparato que es la industria para la defensa en Argentina, ¿no? Ahora, sin defensa, sin salud pública, ¿cuál es el rol del Estado en un gobierno neoliberal? Favorecer a los más poderosos. Nada más que un negocio. El Estado, por eso lo achican a la mínima expresión, digamos, ¿no? Para que el Estado no tenga posibilidad alguna de generar ningún tipo de política activa. Es un Estado que está ahí, un Estado bobo, sin posibilidad de injerencia, sin posibilidad de tener políticas contracíclicas. Es un Estado que termina garantizando que el mercado funcione, y el mercado funciona aumentando los niveles de desigualdad. Agustín, los dos últimos son tuyos. ¿Mis dos últimos qué? Minutos. Minutos. Bueno, vamos a tener el 22 de noviembre una situación inédita en el país, que por primera vez vamos a elegir presidente en los próximos 4 años con el sistema de balotaje. Usted va a ir al cuarto oscuro y se va a encontrar solamente con 2 boletas, con la boleta de Daniel Scioli y con la boleta de Mauricio Macri. Sepa que son 2 modelos distintos, que son 2 proyectos de país distintos. Sepa que si vota Macri, probablemente, casi con seguridad, todas las cosas que se hicieron durante estos años en la Argentina empiecen paulatinamente a desaparecer. Y sepa que si vota Scioli, las mejores cosas que se hicieron durante estos años van a seguir estando y van a seguir permaneciendo. Si es un industrial, va a tener la protección de su industria. Si es un comerciante, va a saber que los productos que compre los va a poder vender, porque va a haber defensa del consumo y defensa del mercado interno. Si es un trabajador, que su salario se va a actualizar todos los años en paritarias libres. Si es un trabajador del Estado, que hemos jerarquizado el Estado durante todos estos años. Si no tiene, todavía estamos peleando para conseguir trabajo, que si tiene un hijo va a tener garantizado una asignación básica universal, la asignación universal por hijo, desde el día que nazca hasta los 18 años, y que si es un adulto mayor que por diferentes circunstancias no pudo completar su proceso, su cantidad de aportes, va a tener un programa de inclusión jubilatoria que le permita tener también su jubilación digna. Que si quiere estudiar en la universidad, va a tener un plan, como el Plan Progresar, que ayuda a aquellos trabajadores o aquellos trabajadores de pocos ingresos para que puedan seguir estudiando, que la política universitaria va a seguir siendo ampliar la cantidad de universidades, y que si querés tener una casa, ahí vas a tener el Plan Procrear, que es uno de los planes más potentes en materia de inversión inmobiliaria. Seguramente en este recorrido me faltarán enumerar una cantidad de cuestiones, y seguramente faltan muchas cosas para hacer. Ahora, el camino es el camino que se empezó el 25 de mayo del 2003. Bueno, la verdad que más claro de Chalego. Yo voy a agregar, si sos discapacitado, tenés garantías que antes no, tenés derecho a la asignación, y no solo eso, sino que las obras sociales no tienen un cupo, tenés que entrar, pues obligatoriamente, si sos una persona con discapacidad, la obra social tiene que atenderte, y eso te lo dio también este gobierno. Nos vemos a la vuelta de la vida, perdón por el apéndice, pero no me la podía perder. La verdad que es un placer tener al tipo más político que tiene este gobierno, Agustín Rossi. Chao.